Sonríe. Sobran razones para alegrarnos este día. La gloria de Dios nos rodea y su buena mano está creando nuevos regalos para ti y para mí. Nos sorprenderá. Hoy, en este espacio, recibiremos varios de esos grandes regalos. Seremos animadas para seguir nuestro andar como discípulas de Jesús a través de enseñanzas que iluminarán nuestro camino. Se fortalecerán nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro gozo. Somos Mujeres Oreb, discípulas de Jesús del siglo XXI. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Creerle y confiar en Él es el fundamento de nuestra vida. Así que vayamos juntas a abrir el regalo que Dios tiene hoy para nosotras. ¡Comenzamos! Perdonadas para perdonar, perdonadas para perdonar. Pues vamos a pedir al Señor que nos hable esta mañana. Mi Señor bendito, te damos gracias porque nos has traído, Señor, a darnos palabra. Yo sé que tú tienes para cada una un trato especial, Señor, y tienes algo que decirnos. Y te pido, Señor, que ese mensaje particular que tú nos has preparado, Señor, llegue a nuestros corazones y que podamos también, Señor, vivirlo. Vivir esta paz, Señor, de tu perdón. Y, Señor, pedimos por todas las hermanitas que están conectadas, por las que están enfermitas. Y si alguna trae alguna carga en esta mañana, Señor, también todas ponemos nuestras cargas en tus manos. Eres nuestro buen Dios y confiamos en ti, en tu amor, en tu sabiduría, Señor. Y ahora ayúdanos a aprender, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanitas, bueno, pues a olvidarnos de los frijoles y de los problemas y vamos a escuchar la palabra de Dios. Estuvo lindo nuestro inicio, ¿verdad?, de la serie con mi esposito aquí, dándonos pues teología, ¿verdad?, de la doctrina del perdón, que es una de las pues piedras angulares, ¿verdad?, de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver casos de la vida real, ¿sale? Ajá. Mujeres perdonadas que son como un modelo para nosotras, para ver cómo Jesús actúa con el ser humano, ¿no? Para que nos quitemos de andar sintiendo que Dios nos odia porque somos pecadoras. Bueno, pues vamos a ver a dos mujeres pecadorzotas, así allá en lo peor, o como diría mi esposo, en lo más peor de la sociedad judía. Así que si hasta allá fue el Señor, pues nosotras entramos en algún punto, ¿no? Digo, a lo mejor estamos también hasta allá, todas quedémonos así, porque no quiero aquí balconear a nadie, pero todas somos pecadoras, ¿no? Y de eso vamos a hablar entonces esta mañana. Podríamos traer una etiqueta aquí en nuestra frente que dice lo que somos pecadoras, pero esperen. Como cristianas le podemos agregar algo a esa etiqueta y dice pecadora perdonada. Ándele, ¿qué hubo, no? Así que les importa, sí soy pecadora y perdonada. Y eso es lo que tenemos que creer y adjudicarnos. Eso es el sinónimo de ser cristiana, mis hermanas. Ser cristiana es ser una pecadora perdonada. Es sinónimo. Y a veces no lo vivimos, no lo dimensionamos, no lo disfrutamos, lo que significa ser perdonadas. De hecho, lo que costó que nosotras seamos perdonadas, costó la vida de nuestro Señor Jesucristo, costó su sacrificio, su sangre por nosotros. Ahí en la cruz Él estaba justamente pensando en nosotras y muriendo por cada una. No estábamos en ese momento vivas todavía, pero estaba muriendo por aquellas que habrían de nacer todavía después. Y entonces ahí estaba pensando en Yani, puedo yo decirlo, ¿verdad? Y tú puedes decir tu nombre en la cruz. Y ese costo tan alto es para que nosotras vivamos ese gozo, el gran gozo, y lo dimensionemos así como una de las piedras fundamentales de nuestra vida. La base de nuestro perdón, mis amadas, no es nuestros méritos, no es que nosotras ya nos vamos portando mejor, porque bueno, pues queremos, ¿verdad?, ser más obedientes y hacer las cosas bien y todo, pero no es esa la base de nuestro perdón. La base de nuestro perdón no son nuestros méritos, pues no tenemos. La base de nuestro perdón está basado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el cristianismo.
ahora sí como teología que nos explicó mi esposo la semana pasada, es la base de nuestras creencias. Bueno, pues vamos a ver primero una de estas dos mujeres. Vamos a pobrecita, cómo la registraron en la escritura, la mujer adúltera. Porque le hubieran puesto la mujer adúltera perdonada o algo así, ¿verdad? Pero así es como los editores de la Biblia, porque no son los inspirados por la escritura los que escribieron estos titulitos, sino los editores de la Biblia le pusieron así, la mujer adúltera. Pero agreguémosle, por favor, perdonada, ¿ok? Entonces vamos a ver este primer caso de la vida real. Este pasaje es clave en la interpretación del Evangelio del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo Jesús actúa con una persona pecadora. Es una mujer, dice la palabra, sorprendida en el acto de adulterio. Ustedes ya saben más o menos la historia cómo va, ¿verdad? Yo digo que estaban estos chismosos ahí, fariseos, platicando cómo le ponemos una trampa a Jesús, y a uno se le ocurre esta idea de que a buscar a esta mujer, que saben ellos, que curioso, a qué hora anda, por dónde anda y qué anda haciendo, y van precisamente a ese lugar y la sorprenden en el acto mismo de adulterio. Cuando doy esta clase en mi curso de membresía, digo, díganles a los niños que se vayan tantito por ahí, porque es clase de clasificación C, ¿verdad? O así, delicado tema, ¿no? Sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y entonces la llevan, digo yo, quiero pensar, ponerme un poquito en el corazón de esta mujer, ¿verdad? Todo lo que ella sintió, la humillación. No llegaron amablemente, por supuesto, llegaron a insultarla, a humillarla. Y qué interesante que no al compañero con el que estaba, ¿verdad? Porque si fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, es que no estaba solita. Digo yo que a lo mejor hasta era su cuate, el caballero, ¿verdad? Con el que estaba, pero ella es la que agarran y la llevan como carnada, o sea, no les importaba para nada, no la estaban llevando así como para ayudarla y darle una mejor vida y mostrarle el camino del bien y que se corrigieran. No les interesaba eso, lo que les interesaba era llevar y ponerle una trampa a Jesús. ¿Cuál era la trampa? ¿En qué consistía? Miren, la ley dice así, la ley de Moisés, Levítico 20:10, dice que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Oh, wow, qué mandamiento, ¿verdad? En la ley, porque nosotros la ley pensamos, son los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿verdad? Pero la ley la tenemos registrada en la escritura, en Éxodo, Levítico, Números. Tenemos varias ocasiones en las que Dios habla y da parámetros sobre los cuales debía de vivir su pueblo, y algunas eran leyes de higiene, algunas eran leyes para cómo debían comerciar entre ellos, leyes de cómo tratar la tierra, cómo sembrar, leyes morales también, y esta era una de esas, de las del top, de las más importantes, porque Dios tenía quería proteger el matrimonio, la familia, y por eso establece este mandamiento tan drástico. No es que Dios odiara a los adúlteros y que quería que se mueran todos los adúlteros, sino más bien era un preventivo, y por eso tenía esta magnitud de castigo. El adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. Y esta era la ley. Entonces, ¿cuál era la trampa que los fariseos querían ponerle a Jesús? Bueno, pues le llevaron a una mujer para que él la juzgara, a ver si era tan el Hijo de Dios como ellos dudaban, ¿verdad? Y entonces dijeron, no va a ser como un jaque mate, no va a poder hacerse ni para acá ni para allá, porque si dice cumplamos la ley, entonces se iba a meter en un lío con los romanos, porque como estaban en aquel momento gobernados por los romanos, ellos no podían hacer uso de la justicia por su propia mano. Y entonces se iba a meter en un lío con los romanos. Además, pues no que predicas del amor, ¿no? Entonces, pues quedaba mal según ellos si decía vamos a apedrearla. Pero si decía no, perdonemos, entonces según ellos iba a quedar mal, porque pues no que eres hijo de Dios y vas a deshacer la ley de tu padre, no se va a cumplir la ley. Pensaron que era un jaque mate, ¿no? Quién sabe qué tantas más ideas tenían en su cabeza, pero la llevaron
como una carnada. Era todo lo que importaba y esta mujer entonces iba en ese momento siendo humillada, iba a ser juzgada, amenazada, temía incluso por su vida. ¿Qué tal que decidían, sí, matarla? Y pues mal envuelta tal vez en una sábana, no sé, me la imagino así con el rímel corrido, despeinada y sin zapatos, y llega y la avientan ahí a los pies de Jesús. Ahí la avientan para ser juzgada. Entonces vamos a ver la actitud de Jesús. Les digo, esta historia es medular en nuestra teología del perdón, cómo Jesús actúa en un caso como este. No nos pongamos en sus zapatos, pero si queremos, sí, porque como dice la palabra, que no podemos haber no cometido ese pecado, pero otro, y entonces quedamos en el mismo costal, pecadoras. Y pongámonos entonces allí en estos zapatos, mirémonos en ese espejo. Pero vamos a ver algunas cosas que aprendemos acerca del perdón. La primera es que la ley de Dios nos fue dada para revelar el pecado, porque analizando este mandamiento, si nos quedamos así como que, ¡ay! Qué fuerte, ¿verdad? El castigo y qué función tiene la ley. Miren, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y es que ellos pensaban que la ley de Dios les había dado para que fuéramos salvos cumpliéndolas. De hecho, todavía nos queda esa semillita ahí en nuestra forma de pensar. Pensamos que si hacemos más cosas buenas, pues como que le caemos mejor a Dios, como que nos da más pase a la vida eterna, como que estamos haciendo cosas para ganarnos algo. Las buenas obras son para ganarnos algo. Díganme si no es cierto que tenemos como esa idea. Y pues más ellos pensaban que cumpliendo la ley, se salvaban. Pues qué injusto habría sido Dios, ¿no? Que nos hubiera dado la ley para que nos salváramos si sabe que no la podíamos cumplir. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Así que habría sido muy injusto. Digo yo que sería como la mamá que te dice, sí, mija, puedes ir al cine en la tarde, te doy permiso, nada más que ayúdame a lavar los trastes, porfis, y sacas, por favor, todo de la alacena y los lavas porque ya tienen polvo por ahí. Y luego pues acomodas también todo lo de la alacena, me los pones todo por abecedario, todas las cosas, y me sacas todo lo que ya caducó, lavas las cortinas de la cocina también, el cochambre del techo de la campana, te pasas de una vez a las cortinas de la sala, las lavas, las planchas antes de colgarlas, por favor, lavas las sábanas, las planchas, las sábanas, lava las toallas, que tengo una amiga que lava sábanas y toallas, y lava los calcetines, los urces, por favor, porque tienen ahí hoyitos, y cuando acabes, hijita, te vas al cine. Claro que sí, mi amor, porque habría yo de no darte permiso si soy tan buena onda contigo, ¿no? Así habría sido Dios, ¿no? Que nos dijera, sí, son salvos, nada más hagan estas poquitas cosas, ¿verdad? Y que no fallen en ni uno, porque si fallan en uno ya no son salvos, ¿no? Ay, pues estos judíos así pensaron. Esto es un error. Dios sabe que no podemos seguir su ley al pie de la letra. Somos pecadores y nuestra tendencia es a violar sus mandamientos. Nuestra tendencia, o sea, desde que nacemos chiquitititos, ya nacemos con esa tendencia a pecar, a violar los mandamientos de Dios. Pero la ley sí tiene un propósito, mis hermanos, que colabora en nuestra salvación. No nos hace salvos, pero colabora. ¿Cómo colabora? Bueno, la ley nos hace sensibles a nuestra necesidad de salvación, porque es como una regla donde nos medimos. Y entonces ante esa regla vemos, uy, no alcanzo, soy pecadora, estoy mal. Como un espejo en el que nos miramos y vemos que necesitamos un Salvador. En eso coopera la ley. La ley entonces nos revela el pecado. Sin la ley no nos reconoceríamos pecadoras. Entonces la ley hace esto, nos hace darnos cuenta de la clase de personas que somos y nos permite ser conscientes de que tenemos un problema. Pablo decía que la ley era como una niñera que nos arrojó a los brazos de Jesús, porque entonces te das cuenta, oh, soy pecadora,
Y como dijeron en el Chapulín Colorado, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y entonces aparece Jesús y te arroja entonces esa necesidad a Jesús. Llegas a Jesús lanzado por la ley que te delata como pecadora. De hecho, la ley de Dios está escrita en nuestras conciencias. Fíjense que hasta los psicólogos, estudiosos de la conducta, concluyen esto, que los seres humanos nacemos ya cargados con un código de ética. O sea, un bebé tiene un sentido innato del bien y del mal. Nacemos con esa ley. Y dice la palabra, ¿verdad? También en Romanos, que la ley está escrita en nuestras conciencias. Dios la escribe acá, se la revela a su pueblo y la tenemos en la palabra de Dios, pero viene también en nuestra conciencia. Venimos cargados con este código de ética, así como venimos cargados con la facilidad para poder hablar, para configurar un lenguaje. Así venimos con ese código de ética cargados. El problema es que muchos seres humanos desoyen esta voz de la conciencia y en nuestro crecimiento, en nuestra relación con otras personas, vamos como cambiando ese código de ética y deciden no ser pecadores, no sentirse pecadores, no llamarle pecado a lo que es pecado, según sus preferencias, ¿verdad? Hasta se usa esa palabra. Y entonces deciden establecer ellos mismos sus propias leyes. Soy pecadora si yo decido, si yo quiero, ¿no? Y yo no quiero, entonces hasta la palabra pecado ya ni existe, ¿no? Algunos dicen, pues no existe el pecado, pero como diría el chiste aquel, el pecado sí existe. Sí existe, por supuesto, es cierto. El pecado existe y la ley de Dios cumple esta función, revelarnos el pecado. Entonces ninguna de nosotras tenemos derecho a decir, no, yo no soy pecadora o no me siento pecadora. Si alguien aquí está en esa condición, alguien que nos escucha o alguien a quien conocemos, bueno, primero es necesario convencerle de pecado. El Espíritu Santo dice que eso hace, ¿verdad? Que nos convence de pecado. Entonces, el primer paso para ser salvas es reconocernos pecadoras, necesitadas de un Salvador. Y bueno, pues hasta aquí está como muy triste la historia, ¿verdad? Pero es importante esto. El parámetro correcto es la ley de Dios y es a la luz de ella que debemos evaluarnos. Segunda verdad que vemos aquí en esta historia de esta mujer. Bueno, vemos la ley aquí como un elemento importante en el desarrollo de esta historia y eso es lo que el propósito de la ley. Ahora, vemos que todos los seres humanos somos igualmente pecadores. Esto en donde lo vemos. Miren, llegan entonces con Jesús, la lanzan y a ver, tú pues, ¿qué dices? Pero Jesús, ya saben ustedes qué está haciendo mientras ellos están hablando, ¿verdad? Ya saben qué está haciendo. Está inclinado, no me voy a inclinar porque tengo 60 años y luego no me puedo levantar, pero él está escribiendo en la tierra, haciendo cosas con su dedo. No sabemos qué está escribiendo. Algunos piensan que está escribiendo los pecados de todos los que están ahí presentes. Algunos piensan que está escribiendo algún mandamiento como amaos los unos a los otros o algo así. Yo digo, ya saben qué digo que está haciendo Jesús. Caritas felices o algo así, ¿verdad? O sea, lo que se está haciendo el Señor es sacar como su enojo, así con buena estrategia, mis hermanas, cuando alguien te esté provocando. Ay, tú así piensa en algo, ponte a tejer o a moverle allá al arroz o lo que sea, para sacar. Porque si en ese momento se hubiera dejado tal vez Jesús llevar por el enojo que le estaban provocando ellos, tal vez con sus puros ojos, los había fulminado Jesús, ¿verdad? Porque qué gente tan malvada. Miren, varios taches tienen, están poniéndole una trampa a Jesús, lo están queriendo provocar. Y luego el otro tache también enorme, es que no les importaba a esta mujer, la tenían ahí como un objeto, la estaban humillando. Ah, qué gente tan molesta, ¿verdad? Y entonces Jesús está contando hasta 10, ¿no? Pero luego dice Juan, que nos cuenta la historia, que como insistieran, ¿qué es eso de que insistieran? Digo, que qué gente tan molesta, ¿verdad?
no vas a hacer nada, mira, esta clase de mujeres tan pecadoras no deberían de estar en nuestra sociedad tan pura, tan santa, nos hacen quedar mal, y tú, no que eres hijo de Dios, no vas a juzgar el pecado tan horrible de esta mujer, haz algo. Y bueno, insistieran, y entonces ahora sí, Jesús se levanta y ya, sin echarles rayos y centellas por los ojos, simplemente dice una frase: el que de vosotros esté libre de pecado, ya la saben ustedes cómo va, que arroje la primera piedra, ¿verdad? Y yo lo he explicado esto, que no es un argumento así, si la pensamos, como tan irrebatible por esa gente que se sentía justamente que estaban libres de pecado, ¿no? Así se manejaban, esa era la bandera que traían siempre los fariseos: somos los más santos, los más buenos de la sociedad. Entonces, el que esté libre de pecado, pues el más presumido habría dicho: ay, déjame ser el primero, ¿no? Para que sepan que yo estoy libre de pecado, aquí quedó bien, aprovecho, ¿no? No era tan buen argumento. De hecho, la mujer que estaba ahí tirada ha de haber dicho: no me ayudes, ¿no? O sea, ahorita empiezan, más se acurrucó, se acomodó para empezar a recibir las piedras. Pero qué cosa, no era tan irrebatible el argumento, pues porque de quién venía, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, que seguramente con su mirada los hizo sentirse desnudos, reveló su pecado. Otra vez, como la ley de Dios, ¿verdad? Que revela el pecado, es un espejo que revela el pecado. Y ante Jesús, ante Dios, no nos queda a nadie ponernos la máscara, ¿no? Seguir con nuestros mecanismos de defensa. Yo estoy bien, todos los demás están mal. Yo soy inocente, lo que pasa es que mis papás, lo que pasa es que la sociedad, lo que pasa es que no tuve, es que me hicieron, es que el exmarido, el exnovio, es que… Y tenemos ahí un montón, ¿verdad? ¿A poco no? Nos encanta. Yo estoy bien, todos los demás están mal. No queda ante Jesús ponernos esos argumentos, y entonces mejor reconocernos pecadores. Esa fue su oportunidad. Fíjense, Jesús les estaba dando una oportunidad a ellos también de reconocerse pecadores, de arrepentirse. Lo que pasa es que ellos desaprovecharon esa oportunidad. Tristemente es lo que pasa con tanta gente, ¿verdad? Y ellos entonces desaprovecharon la oportunidad, y lo que hicieron, no empezaron a arrojar piedras, pero lo que mejor dijeron es: patitas, ¿para qué las quiero? Mejor me voy. Y no vaya a ser que aquí Jesús saque mis trapitos al sol. Por eso es que algunos piensan que lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra eran los pecados de cada uno, ¿no? No sé, marido golpeador, ¿no? Y resulta que uno dice: ups, ya me cacharon, ¿no? Y tacaño, ups, ya me cacharon. Envidioso, uy. Y entonces se fueron yendo uno por uno. Digo, no sé si Jesús escribió eso, ¿verdad? Pero seguro que su conciencia les acusó, porque así dice Juan, que se fueron yendo uno por uno, acusados por su conciencia. Otra vez este tema de la conciencia, este código de ética que Dios escribió adentro de nosotros. Y aún aquellos que dicen: no, yo no soy pecadora, o yo no estoy malo, el pecado no existe, adentro de sí mismos lo tienen que reconocer, porque hay ese código grabado en nosotros. Entonces fueron yendo uno por uno, y Jesús lo que hizo mientras que todos se fueron yendo es que se volvió a agachar y a seguir haciendo sus caritas felices, o su lista ahí de pecados, o lo que ustedes quieran. Se siguió ahí distrayendo. La mujer sigue ahí tirada, hecha bolita, esperando a ver a qué hora empiezan a caer las piedras. Pero esta frase entonces de Jesús nos revela esta segunda enseñanza que tenemos aquí: todos los seres humanos somos igualmente pecadores. Todos somos igualmente pecadores. Vamos a decir, no todos cometemos los mismos pecados, pero somos igualmente pecadores. Y no todos cometemos los mismos pecadores porque somos bien creativos los seres humanos. Somos bien versátiles. Se nos ocurre cada cosa a cada uno. Y luego, pues según la personalidad, el contexto que tenemos, las condiciones sociales, familiares que nos toca vivir, y entonces resulta que
cada una pecamos de manera diferente. Por eso aquí entra otro elemento así como inciso A, B y C, de que no tenemos el derecho de juzgarnos unos a otros. También esto está diciendo aquí Jesús, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No tenemos derecho de juzgarnos unos a otros. Que yo no haya cometido ese pecado que tú cometiste, o que fulanita de tal cometió, que yo no haya cometido tal pecado, no me hace menos pecadora que ella, porque yo también tengo los míos propios. Y a lo mejor yo no cometí ese pecado de esa otra persona, pues nomás porque soy diferente, personalidad o diferentes condiciones de vida que me tocaron, situaciones diferentes que tuve que enfrentar, pero igualmente soy pecadora y no tenemos derecho entonces de juzgarnos unos a otros. Cuidado con eso, ¿verdad? Porque somos tan juzgonas. Y creo todos, hombres y mujeres, pero no sé por qué luego las mujeres también somos un poquito más juzgoncitas, ¿verdad? Criticoncitas, ¿verdad? Y parece que es como una tendencia humana, porque como que nos gusta criticar como para resaltar el defecto del otro y que entonces el mío se vea más chiquito. Entonces es así como un hasta tipo mecanismo de defensa, ¿no? El juzgar a otros para que yo no quede tan mal, tan peor. Bueno, cuidado con esa tendencia. Y especialmente como cristianas, que somos transmisoras del perdón de Dios. Dice la serie Perdonadas para perdonar. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir ese perdón a otras personas si les estamos juzgando severamente, no? Si, como dijo Jesús, en lugar de ver la viga de nuestro ojo, estamos viendo la paja en el otro. Somos diferentes, no más, creativas y versátiles, pero igualmente pecadores. Entre los errores más graves de la humanidad está el hacer división entre pecados. ¿Cómo le hacen? Pecados grandes, chicos, veniales o mortales, como la envidia, ¿no? Hay envidia de la buena. ¡Ah, híjoles! Hay mentiras piadosas, mentiras buenas. No, pues la mentira es mentira y la envidia es envidia, ¿verdad? Pero luego andamos haciendo ahí como clasificaciones. No, yo no soy como la mataviejitas, pero para nada, ¿verdad? Pero ¿qué tal? No les voy a decir los míos, pero en la Biblia no encontramos tal división. Todos los pecados son grandes, en tanto que se cometen contra un Dios grande. En la respuesta de Jesús a la gente que le cuestionaba se implica la culpabilidad de todos los seres humanos, el que esté libre de pecado. Todos. Y de hecho, miren, estos hombres en ese momento estaban cometiendo un pecadote, ¿no? Horrible. Estaban usando a una mujer como una carnada y estaban juzgando con una moralidad parcial. Eso también era un pecado, ¿no? Juzgaron a ella y al cuate, su amigo, varón, lo dejaron ahí. Eso es moralidad parcial. Pues al hombre con quien ella estaba no lo acusaron de la misma manera. Tristemente, así es nuestra sociedad, ¿verdad? Así es el ser humano. Y nosotras como mujeres muchas veces tenemos que cargar con estigmas, con cosas, ¿no? Yo creo que una mujer no debe de andar con una minifalda, por supuesto, ni andar enseñando por ahí coquetamente. Como el otro día vi en las noticias, una cosa tan fea. Una muchacha va en la calle con una faldita así que pues, se le veía la pompa. Y entonces se detiene un carro, se baja y le muerde la pompa. Qué cosa tan horrible, ¿verdad? El tipejo ese, a patadas me lo quiero agarrar. Y entonces las feministas dicen que cada mujer es libre de andar como quiera en la calle. Pero pues no, ¿verdad? Entonces, aquí hay una cosa como fuerte en cuanto al género, ¿no? Pero vamos a decir que en cuanto al pecado, mis hermanas, hay equidad de género. Somos tan pecadores hombres como mujeres. Y entonces no hay derecho de ningún ser humano de juzgarnos a nosotras diferente
como mujeres que a un hombre. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos somos pecadores. En este aspecto sí que hay equidad de géneros, ¿no? Bueno, el problema que aquellos que acusaban a la mujer eran peores, es probable que aquellos que acusaban a la mujer eran peores que ella. La estaban acusando de adúltera, pero ellos estaban en ese momento deseando su muerte. Ay, no más, ¿qué les parece? Tal vez algunos de los religiosos que estaban ahí no vivían como ella, pero solo por religiosidad, pero en el fondo de sus mentes pecaban mucho más que ella. Por eso el Señor, ¿se acuerdan que en otra ocasión habló de las intenciones del corazón y dijo que era posible cometer adulterio nada más en la cabeza? Si deseabas a una mujer, les dijo, ¿verdad? Y que era posible cometer asesinato sin haber asesinado a una persona, con solo haber deseado su muerte, con insultarle, decía el Señor. Así que una cosa está bien clara, todos somos pecadores, lo reconozcamos o no, y todos somos igualmente pecadores. Aquí la invitación es que reconozcamos que necesitamos el perdón de Dios porque somos pecadoras. Entonces hasta aquí la clase va bien fea, mis hermanas. La ley de Dios nos fue revelada para decirnos que somos unas pecadoras. Y luego vemos que todos los seres humanos somos igualmente pecadores. Como decía yo, es importantísimo para poder ser una cristiana reconocer esto. Si no me reconozco pecadora, pues entonces, ¿de qué necesito que me salve Jesús? ¿Cómo recibo la salvación? Es importante que la gente a la que le compartimos el evangelio entiendan esta verdad y que nosotras también la dimensionemos. Soy pecadora. Miren lo que dice C.S. Lewis: para que el perdón sea completo necesita ser tanto ofrecido como aceptado. Un hombre que no admite su culpa no puede aceptar el perdón. Así que el perdón necesita ser ofrecido, es ofrecido por nuestro Dios, pero necesita ser aceptado por nosotros, decir, necesito el perdón. Había pensado, pero ya no lo hice, que viniera aquí hoy un cantante así de esos de nuestra iglesia, que cantan así, a cantarnos esa canción antigüita que decía, indigno soy. ¿Se lo acuerdan ustedes? Está viejito. Indigno soy, no se las voy a cantar, indigno soy de su gracia infinita. Y luego el coro dice, yo soy indigno y yo soy indigno, mi alma lo dice. Pero luego dice, mas Cristo por mí padeció. Y es entonces el elemento importantísimo para ser cristiana. Si traigo aquí en mi frente una etiqueta, soy una pecadora, lo reconozco, porque hay quien no se lo quiere adjudicar, ¿verdad? No quiere reconocer que es pecador. Pero le vamos a agregar, pecadora, perdonada. Muy bien. Y vamos al número 3, la enseñanza número 3 de este caso de la mujer adúltera. Aprendemos que Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. Entonces nos quedamos con que está la mujer ahí, hecha bolita, esperando las piedras. Jesús sigue haciendo algo con su dedo en la tierra. Y las personas que la estaban juzgando se han ido uno por uno, disimuladamente, poco a poco, todos, ya se fueron todos, ya no queda más que Jesús y la mujer. Y seguramente los discípulos también están por ahí, ¿verdad? Los discípulos de Jesús, y solamente ellos quedan ahí. Y entonces dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Jesús aquí está haciendo dos cosas. Una, le está librando de sus acusadores. La libró de sus acusadores, ¿verdad? Con este argumento que les dio, la salvó, la libró de sus acusadores. Pero además la está librando de otro acusador. Ella misma, el peor acusador que podamos tener, porque ya están los extremos, ¿no? Están los que ya no se quieren sentir pecadores y luego están los que andan cargando en su espalda
con su culpa, con su vergüenza, y no se la pueden quitar de ninguna manera. Y ya Jesús les perdonó y ya se entregaron a Jesús como su Salvador y ya lo saben, pero no lo viven y no lo disfrutan y no se deshacen de las cargas. Hay gente que se reprocha todo, se reprocha por no haberse esforzado más en la clase de plastilina en el kinder y no haber hecho esto acá no haber sido más compartida con su lunch en la primaria con la compañera y traen ahí un historial así de culpas y cargas en la espalda. Bueno, vamos a ver aquí cómo Jesús nos libera de esto y vamos a ver una cosa importante. Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. Aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. Aprendámonos bien esta frase, mis hermanas, porque por ahí hay enseñanzas evangélicas contrarias. Y dice que Dios aborrece a los pecadores. El otro día yo en mi clase de membresía, porque esta es una clase que doy en el curso de membresía, dando la clase, pues tuve todavía después una plática con una persona porque me dice, es que yo he escuchado que Dios aborrece a los pecadores. Y lo trae acá así bien metido, ¿verdad? Pero la enseñanza bíblica global nos enseña que Dios no aborrece a los pecadores, aborrece el pecado de los pecadores. ¿Y por qué lo aborrece? Pues porque nos ama, precisamente. Y como el pecado nos hace daño, pues Dios aborrece que pequemos. No es tan simplemente porque odia el pecado, porque lo ofende a Él, no, es porque nos ama precisamente y ama a los pecadores. Él sabe quiénes somos, lo que hacemos, incluso sabe nuestros pensamientos. Así que no vale la pena ponernos máscaras de no hay problema, de yo estoy bien, todos están mal. Porque dice, miren, primero de Juan 1, 8 al 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí está hablando de dos cosas. Si decimos que no pecamos, nos engañamos. Pero ahora dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La cosa está clara. Para acercarnos a Dios hay que hacerlo con humildad, reconociendo quiénes somos, sin pretensiones, sin exigencias, sin disfraces. Por eso la palabra de Dios dice en Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vean que a esta mujer, estos malvados que le querían hacer una maldad, en realidad le hicieron un favor, ¿no? Porque la llevaron a los pies de Jesús que la perdonó y le cambió su vida. Y la pusieron en una condición extrema de humillación que es necesaria para poder ser perdonados. Aquí lo vemos muy gráfico, ¿no? Pero todos, cualquiera de nosotras, necesitamos, como dicen, tocar fondo, llegar a reconocer, humillarnos ahí, contritas, avergonzadas. Así que incluso hasta si te cachan en tu pecado, como a ella, pues es bueno, porque mejor ser rescatada que seguir en aquello. Entonces, ¿cuánta ternura podemos ver en el Señor al dirigirse a la mujer? Pese a las condiciones tan desagradables del momento, cómo Jesús se vuelve a levantar la segunda vez, pero cuando ya no está la gente aquí para juzgar y ya no tiene esa mirada de enojo, sino ahora es una mirada de ternura. Y con esa mirada de ternura mira a la pecadora. Hermanas, mirémonos en ese espejo como les decía desde el principio, ¿verdad? El acusador te quiere hacer sentir que Dios te odia, que está enojado, que te rechaza, que ya quitó su candelero de ti y frases así, ¿no? Que se usan, que ya se rindió contigo. Pero no es así jamás. Dios nos ama. No quiere que estemos ahí, pero su mirada de amor sigue siendo así. Ella hubiera pensado que alguien como el Señor no se atrevería a rebajarse a dirigirle la palabra. Sin embargo, aunque rechazaba rotundamente sus hechos, aceptó su persona como una criatura que necesitaba su amor, comprensión y gracia. Por eso dice la palabra otra vez, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú.
Debemos borrar de nuestra mente cualquier concepto de Dios que no se ajuste a las enseñanzas bíblicas. Ciertamente Él es juez y vengador, pero su gran amor por los seres humanos es incuestionable y vigente. Apropiémonos de todo corazón del perdón de Dios. Entonces, hermanas, Dios me ama, Dios me ama. También había otro de esos cantos antiguos que cantaban así, que decía: la más sublime nueva es: Dios me ama. Y me ama aunque soy una pecadora. Y justamente ese amor, vamos a verlo en el número 4, es la medicina que nos ayuda a salir de esa condición. Pero bienaventurada la que es cachada en su pecado, la que es encontrada en su pecado y es humillada, porque de ahí surgirá entonces una mujer perdonada, una nueva mujer. Dice también este teólogo, que no sé pronunciar su nombre: si te apartaste de Dios, siempre puedes regresar. Él te espera. Le causas gozo porque a través del perdón le permites amarte. Entonces quitémonos esa idea de que Dios se enojó conmigo, de que Dios me da la espalda, de que Dios ya me abandonó, de que Dios me está castigando. Cuidado con eso, ¿verdad? Porque tendemos tanto a pensar. Y ya les digo, hasta todo el historial desde el kinder, desde antes del kinder, porque el chupón estaba en el piso y yo lo recogí con tierra y así me lo metí en la boca el chupón en la guardería. Y ahí andamos, ¿verdad? Con toda esa retahíla. Soltemos, quitemos. Imagínense esta mujer, qué carga traía en su corazón, qué carga, qué vergüenza, ¿no? Digo yo que estaba en el jijiji, jajaja, y a los 15 minutos, media hora, estaba en la peor angustia, esperando piedras sobre ella, la muerte, la vergüenza, la humillación. El momento más horrible de su vida se convirtió en el momento más hermoso de su vida, porque conoció la misericordia, la gracia, el amor de Dios, que excede a todo amor y a todo conocimiento que nos podamos imaginar, hermanas. Los seres humanos no somos así. Nosotros sí amamos de una manera diferente, sí ponemos esas condiciones, ¿verdad? Nosotros sí nos damos la espalda, sí nos enojamos con el que nos hizo, le castigamos, le dejamos de hablar. Pero Dios no es así. Dios no es un ser humano, es Dios. Por eso dice Romanos 5:8. Y vean la escena, por favor, hermanas. Es la cruz de Jesús. Y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo que está gritando desde la cruz Jesús. Por supuesto que está diciendo: amo a los pecadores y por eso muero por ustedes. ¿O cómo sería al revés? ¿Está en la cruz diciendo odio a los pecadores? Imposible. Hermanas, algunos enseñan eso. Bórrelo. Si lo llega a escuchar por ahí, táchelo, ¿sí? No nos quedemos con esas ideas. Y la número 4, el perdón de Dios transforma a los pecadores. El perdón de Dios transforma a los pecadores. Aquí así va creciendo la enseñanza. Empezamos rete feo, todos somos pecadores, qué horrible, pero vemos que para ese pecado hay una medicina perfecta, la panacea para esa enfermedad, que es el perdón de Dios. De hecho, dice que nos transforma, porque lo que no podríamos haber cambiado, lo que no podríamos haber dejado, ese pecado, que a lo mejor nos hemos esforzado por no ser así, no lo podríamos haber logrado por nuestra pura fuerza, por nuestra fuerza de voluntad, ni por todas las terapias, ni el coaching, ni nada. Solamente se logra a través del perdón de Dios, que nos hace ver otra faceta de la vida y otra faceta de nosotras mismas. Incluso nos hace vernos como Él nos mira. Porque fíjense, Él aborrece el pecado, pero ama al pecador, y cuando mira al pecador no mira solamente su pecado cochinote, no, sino mira lo que esa persona puede llegar a hacer en sus manos. Eso es lo que mira el Señor, lo que puedo llegar a hacer en sus manos. Así que en esta escena grotesca de una mujer adúltera y humillada, Jesús no solamente ve una mugre pecadora,
que afea a la sociedad judía. No, ella ve lo que esta mujer puede llegar a ser, un instrumento suyo, una persona transformada. Bueno, pues la semana pasada vimos que Jesús nos habló del paralítico de Betesda, ¿se acuerdan? Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y a esta mujer, fíjense, también le dijo en Juan, pero estoy aquí haciéndote bolas con la presentación, Juan 8:11, así le dijo Jesús, ni yo te condeno. Y luego le dijo, vete y no peques más. Esta frase hermosa, primero, ni yo te condeno. El único que la podía condenar, no la condenó. ¿Qué hubo, no? Así como para decirles a todos los demás. Ahora sí que cómo se pudo sentir ella como la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Ni yo te condeno. Y luego le dice, vete y no peques más. Elito tiene una canción, a ver si nos da tiempo de ponerla acá, que puede quedar perfecto con la historia de la mujer adúltera, que dice Jesús, vete en paz, no peques más y vive en libertad. Ve a vivir en libertad, ya, sé libre, vete y no peques más, no peques más. Hoy de no peques más, igual que al paralítico de Betesda. ¿Y yo qué está pretendiendo tratar de querer insinuar? Bueno, ya mi esposo nos lo explicó la semana pasada, pero lo retomo. ¿Qué es no peques más? En estos dos casos en que el Señor imparte su perdón, usa la frase no peques más. Debemos entender una cosa. La palabra pecado viene de una palabra griega que significa errar al blanco. O sea, le está diciendo no hierres más al blanco, pero ¿qué significa más claramente esto? Aquí lo tengo. Pecar es hacer aquello para lo que no fuimos enviadas a la tierra. Pecar es hacer aquello para lo que no estamos diseñadas. Pecar es fallar al propósito de nuestra vida. Así que cuando le dice Jesús, no peques más, no le está diciendo, ya no hagas cositas malas, no solamente, sino ya no vivas en esa dirección, sino voltéate acá y vive para el propósito para el que yo te creé. Vive para eso, para lo que estás diseñada. Ya no falles más al propósito de tu vida. En el caso del paralítico de Betesda, no es cierto, no fue el paralítico de Betesda el que vimos con mi esposo, ¿verdad? Fue otro paralítico. Ok. El del techo, bueno, al de Betesda, ahí se las debo esa enseñanza, así le dijo, no peques más. Y a esta mujer les dice, no peques más, porque vivían sin sentido, una vida fuera de Dios. Y les dice, solamente voltéate a vivir en dirección a mí. Porque ese de no peques más, híjole, si pensamos que significa ya no cometas ningún pecado, pues muérete, ¿no? Porque está rete difícil. ¿Quién puede no cometer pecados? Somos cristianas, pero seguimos siendo pecadoras, ¿no? A ver, las encuesto. ¿Ayer pecaron? Ay, muchachas. Ay, muchachas. Bueno, entonces tendría que haberse muerto, ¿no? Pero ¿qué le está diciendo? Es, no vivas más fuera del propósito. Errar al blanco. Es como que Dios es un arquero y yo soy su flecha. Y entonces ya no soy una flecha rebelde que dice, no, pues yo voy para donde yo quiero. No, sino que me someto al arquero y que Él ponga el blanco de mi vida y yo quiero ese blanco también. Eso es lo que significa, no peques más. Así que cuando el Señor nos exhorta a no pecar más, la idea implícita es la siguiente. Ahora eres libre para cumplir tu propósito. Eres libre para poder hacer aquello para lo cual te mandé a la tierra. No sé por qué siempre cuando pensamos en libertad nos imaginamos un ave, ¿no? Pero imaginémonos a esta mujer. Estaba en una jaula de pecado, porque la palabra de Dios dice que el pecado nos esclaviza. Así es que ella estaba enjaulada en su pecado y luego enjaulada en su culpa y luego enjaulada en su condición social, segregada, enjaulada en que no podía hacer más que aquello, enjaulada en que ella sentía que no podía tener otra clase de vida y entonces seguía como por inercia esa misma vida. Pero Jesús abre la jaula y la libera y ahora sí le dice, vuela, alto. Ay, qué bonito, mis hermanas.
somos cada una de nosotras, mirémonos ahí, ¿verdad? Vamos a decir que ser cristiana es ser una pecadora, perdonada, que vuela bien alto, ¿ok? Libre y hace aquello para lo que Dios la creó, cosas que ni se imaginaba porque estaba en otro tipo de vida y ahora las puede hacer. Puede amar, perdonar, tolerar, tener paciencia, comprensión, ayudar, ser un instrumento en las manos de Dios. Puede ser creadora de buenas obras porque es libre ahora. Lo maravilloso de nuestro Señor es que no solo perdona al pecador, sino que resuelve su problema. Ven que esta enseñanza anterior era Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y es que el Señor resuelve ese problema que era el pecado. La puso en posibilidad de iniciar una nueva vida. La ley hubiera dejado a esa mujer muerta, pero la gracia del Señor la puso en la posibilidad de iniciar una nueva vida. Este es el perdón supremo, el que nos da Jesús, y no solo borra nuestra desobediencia, sino que nos pone en una nueva dimensión de vida para comenzar de nuevo y dejarnos transformar, para que volemos alto. El perdón de Jesús nos libera para hacer aquello que Dios planeó que fuéramos. Recibamos la gracia del perdón y vivamos como hijas perdonadas y muy amadas de Dios. ¿Por qué entonces a veces nosotras seguimos como metidas en esa jaula? De la clase pasada que nos dio mi esposo, lo que más me gustó es esa. Dios me sacó de la cárcel. Porque me merecía una cárcel por pecadora y porque me sacó también de la cárcel, de la culpa, de la esclavitud a mi pecado. Nos sacó de la cárcel, mis hermanas. Así vivamos, pecadoras, perdonadas, que volamos muy alto. Vean que de eso nos va a hablar Mari y Elvi la próxima semana, acerca de la culpa y cómo la culpa es una cosa bien fuerte que nos encadena y que nos coarta tantas cosas en nuestra vida. Y es de lo que el Señor nos quiere liberar. Entonces, escribamos, hermanas, allí. Nunca pierdas de vista la grandeza del perdón de Dios para ti. Alégrate por ser una hija perdonada. Escribe tu gratitud a Dios por haberte perdonado. Escribamos, hermanas, escribamos lo que ahora mismo estamos sintiendo al escuchar esta meditación y escribamos nuestra gratitud a Dios por habernos perdonado. Escríbale, escríbale. Hermanas que están por internet también escriban. No tienen hojita. La pueden pedir, si quieren, hermanas, al correo de nuestra iglesia. iglesia@oreb.org.mx. Pueden pedir su hojita. Y si no tienen hojita, pues escríbanlo allí. Es más, háganlo luego en un póster así bien bonito, en una tarjetita, como nos gusta a las mujeres dibujar florecitas y todo, y péguenlo por ahí en algún lugar. Y cuando anden con la capa caída, vuélvanlo a leer. No sé, ¿qué diría yo? Gracias, Señor, porque no merezco tantas bendiciones y me has perdonado. ¿Cómo has podido perdonarme tanto, Señor? Gracias. Como decía David, me has tratado como alguien excelente. O como decía mi suegro, gracias a Dios que nos dio un pan que comer, siendo que no merecemos ni agua. Y el Señor me ha dado tanto. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu perdón. Gracias. ¿Quieren cerrar sus ojitos y decirle al Señor eso mismo que están escribiendo ahí? Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos miras con tanto amor, aunque estamos ahí, Señor, en nuestro pecado. Somos pecadoras, Señor, y no podemos negarlo. No hay excusa, Señor, para nosotras. Hemos pecado, hemos faltado,
Pero gracias, Señor, porque nos dejas reconocerlo, porque nos dejas mirar el pecado, Señor, y aborrecerlo también, arrepentirnos, confesarlo delante de ti, humillarnos, Señor, llorar, clamar a ti. Señor, gracias porque nos dejas confesar. Y como dice tu palabra, que no es que tengamos que pedir perdón, solamente que confesemos, porque cuando confesamos, tú nos das ese perdón, Señor. Cuando reconocemos, tú nos das ese perdón. Gracias, Señor, porque lo derramas no solamente como una palabra, Señor, sino con tantas acciones tuyas de bendición, porque nos derramas bendición y bendición, Señor, que significan tu perdón para nosotras. Señor, bendícenos para que podamos verlo así, que podamos dimensionar tu gran amor y sentir ese cuidado tuyo amoroso en cada momento, y que podamos ver que todo esto significa perdón, Señor. Si alguna de nosotras venimos acarreando con alguna culpa, quítala de nuestra espalda, Señor. Gracias porque podemos depositarla en la cruz y saber que ahí fue pagado nuestro pecado. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ay, hermanitas, pues no sé si me da tiempo de ver a la segunda caso de la vida real. O la vemos la próxima semana. Mari, ¿cómo ves? ¿Lo dejo para la próxima semana? Es que está largo también. Vamos a dejar ahí. Y entonces vamos a recorrer toda nuestra serie y lo vamos a dejar ahí. Pero ahora les voy a pedir que vamos a poner una cancioncita. Venme poniendo la música, hija. Es una canción. ¿Y qué le hace que empiece, hija? Y yo les voy diciendo que escribió Eli, les digo, que es, no sé si la basó exactamente en esta historia, pero él un día comentó que quedaba perfecto con la historia de esta mujer. Y mirémonos allí en ese espejo. ¿Sí está la canción? No hay razón que pueda defenderme contra el que me acusa con razón. Soy culpable, sigo malo, estuve lejos de mi Cristo. Sin embargo, el buen Jesús se ha acercado hasta donde estoy y ha muerto en la cruz y ha quitado toda culpa y toda mancha de mi vida. Que tengo un abogado defensor que ha pagado mi sentencia y ha sufrido mis dolencias. Vete en paz, no peques más, dice el Señor. Si ya nadie te condena, pues yo he roto tus cadenas. Vete en paz y vive en libertad. Sucia con su amor, todavía siento el toque de su mano con ternura. Él ha dado a mi vivir un nuevo sentido y un propósito a mi existir. Tengo vida, he vuelto el gozo de mi salvación en Él. Porque tengo un abogado que ha pagado mi sentencia y ha sufrido mis dolencias. Vete en paz, no peques más, dice el Señor.